Del Evangelio según San Mateo. Vamos a buscar la bendita palabra de Dios. Leeremos el versículo número 28, San Mateo 24. Vamos a compartir la palabra de Dios. Si usted tiene a su lado a alguien que no tenga un ejemplar de la Santa Biblia, comparta, hermano o hermana. Versículo 28 dice: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas. Para los que hemos venido, hermano, hemos estado aquí asiduamente en lo que es el Evangelio según San Mateo. Venimos, hermano, enlazando este mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo, debido a la inquietud, a la pregunta que surgió en los discípulos del Señor Jesús, acerca de cuando Él dijo que, hermano, el templo en Jerusalén, todo lo que había en Jerusalén iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera removida. Y es ahí donde, hermana, sus discípulos, dice que le preguntaron al Señor Jesús y le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin de este siglo? O sea, le hicieron tres preguntas al Señor. Claro que los discípulos, ya lo hemos dicho, hermano, ellos no sabían muchas cosas, y desconociendo muchas cosas, ellos le preguntaban eso al Señor, porque ya explicamos que cuando ellos se refieren en la pregunta de cuándo o qué señal habrían del cumplimiento de esas cosas, o sea, de su venida, ellos realmente no sabían ni que se iba a ir, y mucho menos ni que iba a venir, sino que ellos estaban preguntando que cuándo sería el tiempo de su manifestación como rey, de su venida como rey, su establecimiento como rey. A eso ellos se referían. Sin embargo, hermano, el Señor, por supuesto, él supo lo que ellos le estaban preguntando y ya contestó dos preguntas. Ya preguntó, hermano, ¿cuándo serían esas cosas, las señales para cuándo sucederían esas cosas? O sea, la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Cuándo sería, hermano, su manifestación, el fin del siglo? Y ahora va a contestar, hermano, la tercera pregunta, que es: ¿cuándo sería o qué señales habrían para el tiempo de su venida, de su manifestación? Y lógicamente el Señor, hermano, él no les hace ver, es que miren lo que ustedes me están preguntando, ustedes no saben lo que están preguntando, sino que Él viene y les contesta, porque Él se los dijo: todo lo que yo les he enseñado, el Espíritu Santo, el Consolador, a quien mi Padre va a enviar, Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado y les va a enseñar otras muchas cosas. Entonces el Señor sabía que Él iba a partir, pero que ellos no iban a quedar huérfanos, sino que Dios iba a estar aquí en la representación del Espíritu Santo, lo cual cumplió Dios, ¿verdad? Él sigue cumpliendo sus promesas. Entonces, hermano, aquí viene el Señor, hermano, ya habló, hermano, de esas dos preguntas, ya les contestó. Pero ahora el Señor trae, hermano, para contestar la tercera pregunta del tiempo de su venida. El Señor, hermano, trae un símil, una enseñanza a través de la cual ellos pudieran, hermano, compararla
y así ellos poder hacerse una idea mejor de ese momento, de cuándo sería la venida del Señor. Ahora es importante, hermano, aclarar, porque muchas veces, hermano, nos encerramos como si, en el caso de las Biblias o las diferentes clases de Biblias que hay, ¿verdad? Diferentes versiones que hay. Entonces pensamos muchas veces que las versiones que poseemos, hermano, son, hermano, fidedignas. Y en realidad lo son, porque en el caso de la versión, hermano, Reina y Valera, la versión que se conoce como Reina y Valera, es una versión, hermano, bien confiable. Es muy confiable la versión. Hay, hermanos, algunas pocas cosas ahí donde al momento de la traducción, Cipriano de Valera, hermano, y Casiodoro de Reina, hermano, algunas cosas en las que ellos cometieron algunos errores, pero no es que la palabra de Dios tenga errores, sino que los errores que algunas versiones de la palabra de Dios tienen, hermano, son versiones donde los errores han surgido por los traductores. O sea, el error es error de traducción, no error de la palabra. Entonces, cuando el traductor, hermano, hizo la traducción, es ahí donde, hermano, algunas veces se cometen errores. Y otras veces, hermano, es que los traductores, ellos tienen su manera de pensar. Por ejemplo, si Martín Lutero, hermano, tradujo la Biblia de latín al alemán, hermano, popular, Martín Lutero, hermano, era un hombre de Dios. Sin embargo, Martín Lutero creía en el bautismo de los niños. Y era un hombre de Dios. Y creía en el bautismo de los niños. Lo mismo Juan Calvino, un hombre de Dios, que nadie puede negar que era un hombre de Dios. Sin embargo, Juan Calvino, él creía también en el bautismo de los niños. Entonces es bien importante eso, hermano, porque ellos, como le digo, en el caso de Martín Lutero, la traducción del latín al alemán popular fue una versión, o sea, una bendición. Una bendición, porque de esa manera muchas gentes salieron, hermano, de la ignorancia de sostener que el catolicismo romano era de Dios, y es ahí donde la mayoría de la gente se dio cuenta que no era así. O el caso de, como le digo, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, hermano, que es una labor, hermano, se puede decir titánica, admirada la que hicieron. Sin embargo, vuelvo a repetir, hermano, ellos cada uno tenía su punto de vista doctrinal. Y es ahí donde, hermano, algunas veces se inclinan algunas traducciones que ellos tienen que hacer. Otras por no tener en sus manos los verdaderos originales, porque si de verdad nosotros queremos, hermano y hermana, leer lo que Dios habló en hebreo y el Señor Jesús en griego, tendríamos que ir al original. Entonces tendríamos que aprender hebreo y tendríamos que aprender griego y algunas partes arameo. Entonces hay hombres de Dios, hombres, hermano, que hacen labores así, que con tal de, hermano, aportar lo mejor para el mundo cristiano, hermano, aprenden esos idiomas para tener que ir, hermano, directamente a los originales y no, hermano, a copias que ya han sido, hermano, traducidas del original a otro idioma. Porque le digo, hermano, hay gente, hermano, hay gente que es inteligente, pero ocupa la inteligencia para atacar la palabra de Dios. Hay gente que es inteligente y ocupa la inteligencia para eso. Y estudian la Biblia. Y estudian cómo atacar la Biblia. Y cuando encuentran, hermano, un error para ellos de la palabra, hermano, la atacan, hermano, para denigrarla, para no creer en ella. Y enseñar a otros a no creer en ella. Entonces yo puedo decir, yo no puedo decir a ciencia cierta, esta es la palabra de Dios. Esta es una traducción. Esta es una traducción. Si usted tiene, hermano, quizá una versión de la nueva versión internacional, esa es una versión traducida, hermano, de la palabra de Dios. O sea, no es el original, es una versión que ha sido traducida.
Entonces, hermanos, si vamos a encontrar peros o, como les digo, errores en la palabra, en las versiones que tenemos, tal vez tengan que ver, hermano, con, hermano, errores de traducción, o, hermano, que el traductor o traductores tenían su punto de vista doctrinal y en base a ese punto doctrinal ellos traducieron. Ellos traducieron. Y como le digo, no, en el caso de la Reina y Valera, hermano, es poco, hermano, lo que se tiene que corregir y que se ha venido corrigiendo. Pero ha sido poco. Como le digo, para los pocos manuscritos que tuvieron, hermano, en sus manos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, al momento de hacer la traducción, realmente la Biblia Reina y Valera es confiable. Sin embargo, fíjese, aquí pasa algo. Que cuando el Señor, hermano, va a presentar, hermano, el símil, la enseñanza, hay algo, va a ver, dice, versículo 28 que leíamos: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, a simple vista, hermano, pareciera ser que ahí no hay error, ¿verdad? O sea, o no hay una discrepancia. Voy a decirlo, una discrepancia. Pero una persona, hermano, conocedora de ciencias naturales, inmediatamente que se levanta la mano. Dice, momento, usted me está diciendo que esa es la palabra de Dios, pero ahí hay un error. Y luego dice, ¿por qué? Me dijera, porque las águilas no son aves de corroña o aves de rapiña, o sí son, no lo son, ¿verdad? Pero aquí el símil que el Señor está dando, hermano, es que porque habla del muerto, ¿verdad? Porque donde está el muerto, dice, allí se unirán o reunirán las águilas. Pero es un error, porque en realidad las águilas, repito, no son aves de rapiña, son aves de rapiña, pero no son aves de corroña, no comen carne podrida, carne de animal muerto, sino que ellos cazan su presa viva y ellos la matan y ellos se la comen. En cambio, los sopes, que más generalmente los conocemos nosotros, son los buitres, que son aves de corroña, hermano. Ellos esperan, hermano, y a ellos los atrae el olor de algo que ya está muerto, que ya está podrido, que ya, como decimos, huele mal. Y eso es lo que atrae a los buitres. Entonces, cuando uno ve los sopes, dice, ay, algún perro muerto hay por ahí. Cabal, hermano. Ya los sopes andan ahí y al ratito bajan a comerse al animal muerto, el que ya está hediondo o que ya está muerto. Entonces uno puede decir, bueno, si Dios inspiró la palabra, ¿por qué aquí el escritor o el traductor puso donde están las águilas o el muerto, ahí se juntarán las águilas? Y pudiésemos, por ejemplo, bueno, tendríamos que ir, como le digo, hermano, a la situación de traducción. Lo otro es que aunque Dios, hermano, inspiró la Biblia en sus 66 libros, aunque Dios la inspiró, Dios se valió de la limitación humana de los hombres que escribieron o que usó. Eso lo estudiamos en la doctrina, ¿verdad? En la inspiración de las Escrituras. Enseñamos eso. Que aunque Dios la inspira, Dios se vale también de la personalidad de los escritores que él usa, de sus limitaciones, de su conocimiento, de sus caracteres. Dios se valió de ellos también. Y claro, hermano, aunque ellos eran hombres de Dios, pero no eran hombres, hermano, eruditas en el campo de la ciencia, o sea, de mundo. No eran hombres, hermano, fenómenos en el mundo. Eran hombres de Dios. Yo puedo ser un hombre de Dios, pero en cuanto a cierta rama de la ciencia, puedo ser un alumno, o un neófito, o quizás un desconocido. Alguien que desconoce esa rama. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando ellos escribieron, por supuesto, ellos escribieron, hermano, lo que en ese entonces a su alrededor en la ciencia, hermano, se había descubierto. Entonces fíjese, esto es aquí, bueno, vamos a hablar de 500 años antes del Evangelio.
Vamos a ir allá cuando Moisés, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, hermano, la ley. Y entonces cuando Moisés está dando lo que son, hermano, las comidas o los animales permitidos por Dios para comer y los no permitidos o los prohibidos, hermano, dentro de lo que son, hermano, las aves, le dice, de estas aves no comerás. Y dentro de la lista de las aves, hermano, está el murciélago. Entonces, los muchachos que ya están en sexto grado, ya vieron eso. Y si no han visto, tarde o temprano lo van a ver. Pero dentro de la clasificación de los animales, el murciélago es un mamífero. Es un mamífero. Sin embargo, Moisés dice, de las aves aladas no vas a comer. ¿Cómo? Y ya lo menciona, y menciona el murciélago. Claro, en ese tiempo, hermano, la ciencia que estudia los animales o clasifica los animales, aunque Egipto aportó mucho, pero se piensa que todavía no había un progreso tan grande como para que hubiese una clasificación como la hay hoy, ¿verdad?, de los animales, donde se clasifican por su reino, por su género, por su familia y todo eso. Hoy sí hay. Entonces uno puede decir, ay, a ver, ¿cómo el Dios del cielo, que creó los animales, no iba a saber que el murciélago es un mamífero? Claro, Dios lo sabía, pero quien no lo sabía era Moisés. Y como Dios no estaba, hermano, directamente ocupado en ciencia, sino en palabra de espíritu para el pueblo de Dios, pero es que Dios no se ocupa de eso. Pero que la idea, hermano, el mensaje de Dios, el pueblo lo pueda captar. Lo pueda captar. Ahora, fíjese, hay versiones ya modernas donde ya la palabra águila ya se extrajo y se puso la palabra buitre, que es lo correcto. Sin embargo, hay versiones que han optado por poner las dos palabras, buitre y águila. Entonces dice, ahí donde estuviera el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas buitre, así dice. Entonces le han añadido, porque o es buitre o es águila. Ya le añadieron. Fíjense. Pero ese no es problema de Dios. Es el problema del traductor. ¿Cómo lo ha querido traducir? Ahora viene otro, como le digo, el punto de vista del traductor, de la doctrina, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo, hermano, el águila fue una representación del Imperio Romano. El Imperio Romano. Entonces, claro, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, españoles, siendo europeos, ellos conocían muy bien la historia, hermano, del Imperio Romano, del pueblo de Israel. Entonces, la idea, hermano, o la manera en que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera relacionan este símil del Señor Jesús es ese, de que Israel, como el Señor está hablando de la destrucción del pueblo de Israel, ¿verdad? De cuándo iba a destruir las cosas, de cuándo iba a ser su venida y de cuándo iba a ser, hermano, el fin de esas cosas. Entonces, hermano, pensando en eso, estos dos hombres de Dios optan por poner, hermano, águila, para traer, hermano, el símil que el Señor estaba dando. Israel siendo el hombre muerto, desechado por Dios, y el Imperio Romano como águila que vendría a destruir al pueblo de Dios. Entonces, si vemos, hermano, la intención de estos hombres fue buena. Fue buena porque el mensaje lo dieron. Lo que Dios quiere decir es que Dios, a través del Imperio Romano, va a castigar al pueblo de Israel. Pero como ya lo hemos dicho, hermano, los mensajes proféticos tienen, hermano, 2 y en algunos casos hasta 3 cumplimientos, que ya lo explicamos. Entonces, en este caso, hermano, el mensaje profético del Señor es para el cumplimiento de esos tiempos y para el cumplimiento futuro que nos espera, que es la manifestación del Señor Jesús, que es lo que va a explicar ahorita él.
Entonces Él está hablando del tiempo de su venida, cuando ya usted y yo como iglesia vengamos con el Señor del cielo para establecer su reino milenial, que es cuando todo ojo le verá, cuando aparecerá el Señor como la señal del relámpago que se muestra de un lado hasta el otro. Dice, todo ojo le verá. O sea, no va a ser un acontecimiento vedado solamente para la iglesia, sino que, hermano, todo ojo le verá. Amén, hermano, le verá. Luego dice, fíjese, ahora relaciona eso, digo, lo dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces vuelve el Señor a la tribulación que en aquellos días el pueblo de Israel iba a tener, las guerras que iban a haber antes de la destrucción del templo. Pero también el Señor habla de la tribulación futura que va a haber en todo el mundo, que Apocalipsis nos habla de eso. Apocalipsis, el profeta Joel, el profeta Ezequiel hablan de eso. Entonces ahora dice el Señor, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Para los que hemos estudiado eventos futuros, hermano, esto se nos hace familiar, o sea, ya sabemos a lo que se refiere el Señor, ¿verdad? A los juicios de Dios sobre la tierra. Sobre la tierra. Entonces, antes de que el Señor, como dice el profeta Joel, antes de que venga el día, dice, terrible de Jehová, grande y terrible de Jehová, antes de eso van a venir juicios de Dios. O sea, la tribulación que habrá, la que tuvieron los judíos, ya dijimos, hermano, fue una tribulación que nunca la habrá entre ellos, porque ellos desaparecieron como nación, cosa que pasó solo esa vez, no va a volver a pasar, solo una vez, pero ellos se perdieron como nación. Pero cuando habla de la tribulación, el Señor también habla de la tribulación que va a haber en el mundo entero. Que cuando venga la tribulación, hermano, Dios va a tribular a todos aquellos que se dejaron marcar en sus manos derechas o en su frente la marca del anticristo, la cual es el número de hombre, como dice ahí, 666. Y el problema es este, hermano, que todos los que no son cristianos, ni sean cristianos, ni crean en Dios, la condición que habrá para todo el mundo será que nadie pueda ni comprar, ni vender, ni hacer ninguna transacción si no tiene el número de la bestia. O sea que los judíos que se conviertan en la gran tribulación y de los gentiles que se conviertan a Cristo en la gran tribulación, van a ser gente, hermano, que al no dejarse poner la marca de la bestia, la opción que van a tener es la muerte, morirse de hambre, la muerte, o ser preservados, como dice la palabra de Dios, milagrosamente en las montañas, porque muchos van a sobrevivir en las montañas, pero la mayoría, muchos van a morir. Entonces, a eso es lo que el Señor se refiere, hermano, que vendrá una tribulación tremenda cuando el pueblo de Israel sea, hermano, sometido por el imperio romano, renacido. Esa es la señal, dice, después de esos días, cuando el águila haya caído sobre el muerto, entonces vendrá la gran tribulación, los juicios de Dios. Y los menciona ahí, bueno, aquí lo menciona de una manera rápida, pero Apocalipsis lo da más detalladamente. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, caerán las estrellas del cielo. Y la cosa, hermano, que todo esto va a traer efecto o va a afectar a todos los moradores de la tierra. A todos los moradores de la tierra. Y el que dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas, habla de terremotos, no temblorcitos, ¿verdad? Terremotos, porque ahí en Apocalipsis dice que habrá un terremoto cual nunca lo ha habido jamás desde que los hombres fueron establecidos en la tierra. Será un terremoto que, hermano, va a destruir, hermano, las grandes ciudades, los grandes rascacielos que están hechos, hermano, a prueba de terremoto, caerán.
van a caer, todo eso caerá. El mundo será destruido. Y al final de que, hermano, Dios haya juzgado a los hombres, que Dios haya, hermano, condenado a los hombres, a los que se dejaron marcar por la bestia, Dios va a destruir el cielo y la tierra que hoy vemos. O sea que, hermano, todo donde vivimos hoy, la tierra, todo lo que vemos hoy, eso va a desaparecer. Ahora, el que la gente crea o el que la gente no crea, eso no cambia. O sea, sigue en pie. Que la gente diga, yo no creo. La Biblia es un libro que aguantó con lo que le pusieron. Yo eso no lo creo. A mí qué me importa si no cree. Es cosa suya. El que no crea, eso no lo cambia. Se va a cumplir. No, que yo soy ateo, yo no creo en Dios. A mí qué me importa que usted no crea en Dios. Si es ateo, aunque sea ateo, se va a cumplir. No, que yo soy testigo de Jehová y pensamos nosotros que el hombre cuando muere se acaba todo. A mí qué me importa lo que usted piensa. Lo que a mí me dice la palabra de Dios, que Dios ha establecido un día donde va a tener una gran tribulación sobre todos los moradores de la tierra. Eso es lo que me dice la Biblia. Creyentes, bueno, en el caso de los creyentes no, pero los que se conviertan en la gran tribulación, y los gentiles y los hermanos judíos que estén en ese tiempo. Por eso le digo, hermano, mire, es cierto que si queremos, hermano, hacernos el quite de la palabra de Dios, podemos buscarles y rascarles para ver que los errores que podamos encontrar en las traducciones. Pero aunque hayan, hermano, errores de traducción, los originales, hermano, siguen siendo los mismos. Y los juicios de Dios vienen. Y aunque alguien diga, no, lo que pasa es que en la traducción estos hombres se inventaron los juicios de Dios. Si ellos se los inventaron, no puede ser que ni Joel, ni Ezequiel, hermano, ni San Juan, ni San Pedro, hermano, ni Judas, ni los hombres de Dios, hermano, todos se hayan equivocado, hermano, para profetizar los juicios de Dios. No puede ser. Tanto hombre de Dios no puede equivocarse, ¿verdad? O inventarse mentiras. Dios no es mentiroso. Ni mucho menos, hermano, a través de amenazas, hermano, quiere hacernos volvernos a Él. No, Dios lo que habla es la verdad. El que quiera creer, que crea. Y el que no crea en el Hijo de Dios, hermano, la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que Dios dice. Así es que, hermano, el que quiera posponer, el que diga, no, yo voy a esperar a ver qué pasa. No, yo cuando ya me case me voy a convertir a Cristo. No, yo cuando llegue a viejo, ya cuando sea sabio, voy a tomar decisiones más sabias en mi vida y voy a buscar de Dios. Yo cuando ya me esté muriendo. El problema es ese, hermano. ¿Quién de nosotros sabe a ciencia cierta si Dios nos va a dar otra oportunidad? A ver, ¿quién puede levantar la mano y decir que mañana Dios le va a dar una oportunidad? ¿Quién puede hacer? Levante la mano. Nadie. El que diga, hermano, yo mañana con seguridad que me entrego a Cristo. Mira, el martes, que es oración, le prometo que me entrego a Cristo. ¿Y quién le está garantizando que va a estar vivo el martes? Para que hable con tanta soberbia o seguridad de que va a estar vivo el martes. ¿Quién? Nadie, hermano. Entonces por eso el Señor dice, buscad a Jehová, entre tanto puede ser hallado. Buscadle, entre tanto está cercano. Porque viene el día ardiente como un horno, donde dice los impíos, dice, arderán como estopa. Y Dios no les va a dejar, dice, ni raíz ni rama. No les va a dejar nada, dice la palabra de Dios. O sea, los va a destruir desde, hermano, lo más querido, de donde hayan echado raíces. De ahí los va a arrancar Dios. Es que yo no me puedo mover. Es que esta tierra la amo. Es que yo no puedo dejar esto por Dios. Es que yo no puedo seguir a Dios por esto que tengo. Pues todas esas raíces que usted está echando en las cosas de este mundo, hermano, el Señor se lo va a quemar todo. Pero ¿qué dice la palabra? Y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, el cielo se va a conmover. La tierra se va a conmover. Pero fíjese, el Señor está dando señales de su venida, ¿verdad? De su venida, porque eso le preguntaron. Entonces Él le está preguntando. Ahora, ¿se recuerda que los fariseos le preguntaron?
Queremos saber de ti señal. ¿Y qué dijo el Señor? La generación mala y adulterina pide señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás, el profeta. O sea, le dio señal. ¿Pero qué señal le dio? Él mismo. O sea, su resurrección, su muerte y resurrección. Esa es la señal. Cuando vean que el Hijo de Dios muere y resucita, esa es la señal que yo les estoy dando, que soy de Dios. Jonás, ¿quién es Jonás vos? Jonás, el que se tragó el pez grande. ¿Y qué le pasó? Pues no estuvo ahí 3 días y 3 noches. Y al tercer día lo expulsó el pez grande. Cabal, murió el Señor 3 días y 3 noches. Y al tercer día resucita. Resucitó. Entonces dijo el Señor, bueno, ustedes quieren saber cuándo va a ser el establecimiento de mi reino. Bueno, el reino se va a establecer cuando este evangelio se predique en todo el mundo. Ahora, ¿quieren saber cuándo voy a venir? ¿Cuándo va a ser el tiempo de mi venida? Aquí les va. Van a suceder estos y estos acontecimientos. Verso 30, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, ¿sabe? ¿Quieren saber cuándo voy a venir? Voy a venir, o la señal es que yo voy a venir, la señal es que yo vengo. O sea, no le están dando señales para que crean, sino que le está diciendo, hasta que me vean, ustedes van a creer que yo soy. Esa es la señal. Cuando vean la señal del Hijo del Hombre que aparece en el cielo, entonces ahí va a ser la lamentación. Ahí es donde los hombres dicen, no, Diosito, si yo creía en ti, Señor, si no iba a la iglesia porque no me quedaba tiempo. No, Jesucito, si yo creía en ti, lo que pasa es que el negocio que tenía no me dejaba ir a la iglesia. Jesucito, tú eres mi Dios, yo creo en ti. Hermano, para ese entonces ya va a ser demasiado tarde. Porque por eso Dios hoy otorga esta época de gracia, donde no hay que pagar para ser salvos, donde no hay que hacer ningún sacrificio, ni autosacrificar el cuerpo para convencer a Dios que le amamos. No, Dios dice, solo cree, acepta por fe mis promesas y yo te prometo que serás mi hijo, yo te prometo que te salvaré. O sea, es por gracia. Pero después que, hermano, haya pasado esa época, ese tiempo de gracia, cuando la iglesia sea arrebatada, se ha acabado el tiempo de gracia de Dios para los hombres. Uno se puede decir, pero de aquí que venga el Señor. Está verde para los que desconocen la doctrina. Pero para los que conocemos la doctrina, el Señor está más cerca de lo que imaginamos. Porque todas las señales que el Señor ha dado a la iglesia, entonces están cumplidas. O sea, a nosotros la iglesia, el Señor sí nos ha dicho muchas cosas, avisándonos el tiempo de su venida. Claro, nosotros le decimos a la gente, mire, Cristo viene. Mentirosos. Arrepiéntese, Cristo le ama, viene el juicio de Dios. Así dicen, miedo le quieren meter a uno. Sí, ahí le aviso. Porque no creen. Van a creer cuando ya vean al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Ahí sí van a creer. Yo sé que no es el Cristo de los aleluya. Ese es. Y los que vienen atrás, ¿quiénes son? La iglesia. Los aleluyas. Ahí, en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y puro. O sea, vendremos no como hijos de rey, aunque somos hijos de rey, pero vendremos como la novia del Cordero. Ahí dice, cuando vean al Hijo del Hombre viniendo con gran gloria y poder, harán lamentación. Todos los que hoy rechazan este ofrecimiento de salvación. Dele su vida a Cristo. Cristo le ama.
Vamos a la iglesia. Dios le quiere bendecir. Mire, no voy a la iglesia y mire cómo Dios me bendice. Mire, no voy a la iglesia, mire, tengo un buen trabajo. Hasta horas extras hago, mire. Eso es lo que el diablo les hace pensar a la gente, de que porque tienen cosas materiales, Dios los quiere, Dios no está enojado con ellos. Pero como dice el Señor, hermano, que a los malos Dios los hace, dice, engordar como bueyes de matadero. O sea, los deja que prosperen. Deja que prosperen. Y a donde se voltean hayan prosperidad. Y como dice ahí, hasta se les saltan los ojos de gordura, dice. Son prósperos, tienen negocios, tienen dinero, hermano, tienen esto y lo otro. Dicen, no necesito de Dios. Eso dicen. Cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, cuando vean que, hermano, los juicios de Dios, hermano, que caigan sobre ellos, los vayan haciendo perder sus cosas amadas, ahí es donde lamentarán así, de cierto, era cierto. Luego dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Ahora pasa una cosa en la parte final del versículo 30 donde dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Ahora fíjese, en esa expresión donde dice que verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, esa es una afirmación, hermano, o sea, tremenda. ¿Por qué? Porque el único que se ha manifestado en una nube es Dios. Porque se recuerda cuando Dios habló con Moisés y le dijo, mira Moisés, yo voy a hablar contigo y de esta manera me voy a manifestar. Que venga todo el pueblo a las faldas del monte, que el pueblo se quede en las faldas del monte y tú subirás al monte y ahí yo me voy a presentar a ti. Moisés hace eso, el pueblo se queda viendo, va Moisés, sube al monte y ahí del cielo desciende una nube. Y cuando Dios comenzó a hablar, hermano, comenzaron a emitirse truenos y ruidos de trompeta. Al punto que el pueblo de Israel le dijo, Moisés, estamos espantados con ese ruido. Mejor no, mejor dile a Dios que te hable solo en persona porque ese ruido nos aterra. Dios es el único, Dios es el único que se ha manifestado en una nube de gloria. Y el Señor les está diciendo, dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Pero no hay más. En el capítulo 26 lo vamos a ver, cuando el Señor ha sido apresado y está siendo juzgado por los dirigentes judíos. El sumo sacerdote le dice, dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? Dinos, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Hijo de Dios? Y el Señor le responde, tú lo has dicho. Pero le dice esto, y desde hoy os digo que desde hoy me veréis sentado a la diestra del Padre y viniendo en una nube. Cuando el Señor dice eso, dice que el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y dice, ha blasfemado. ¿Fíjense? Ahora está hablando el Señor con sus discípulos diciéndoles que vendrá sobre una nube y los discípulos como si nada. Aunque tuvieron que haberse admirado, pero ellos no dijeron nada. Pero en el caso de los religiosos judíos, hermano, cuando oyeron que el Señor dijo que Él se iba a manifestar en una nube, dijeron, esto es blasfemia. Porque como le estaban preguntando, dinos si eres el Hijo de Dios. Y el Señor dijo, sí, tú lo has dicho, soy el Hijo de Dios. Blasfemia, dijeron. Ningún Dios se ha mostrado en una nube de gloria, solo nuestro Padre Jehová. Y ahí es donde lo apresan y lo golpean y ahí comienza el martirio del Señor. Pero estamos aquí en capítulo 24 que el Señor está diciendo.
Pero hay más, versículo 31 dice, y enviará, hablando del Señor Jesús, dice, y enviará sus ángeles. O sea, ¿qué más está diciendo Dios? El Señor Jesús, que Él es Dios, que es Él, mire, porque dice, y enviará sus ángeles con gran poder, con gran voz de trompeta. O sea, les va a dar la orden a los ángeles para que recojan a los escogidos de los 4 ángulos de la tierra, los que habrán sido salvos en la gran tribulación, judíos y gentiles. Entonces va a decir, ángeles, recójanme a todos los judíos y gentiles que en estos 7 años de tribulación se han convertido a mí. Recójanlos de los 4 puntos de la tierra. Pero ve ese Señor que dice, voy a aparecer en una nube y le voy a dar órdenes a mis ángeles, porque dice sus ángeles, o sea, son de Él. ¿Quién más puede decir que es el dueño de los ángeles? Dios. Y el Señor lo está diciendo, y mandaré, dice, a mis ángeles, les dará la orden, y dijeron, ángeles, es el tiempo de la siega, vayan y recojan. Ahora, acuérdense que hay una diferencia, ¿verdad? Los salvos de la gran tribulación, o sea, a los que aquí se refiere, que los ángeles los van a recoger, esos que serán salvos, sí, pero no serán parte de la iglesia. Porque la iglesia ya habrá partido 7 años antes al cielo, ya habremos partido 7 años al cielo y vendremos con Él a establecer el reino milenial. Entonces los salvos de la gran tribulación, aunque serán salvos, no serán iglesia, o sea, no van a gobernar con Cristo como lo vamos a hacer nosotros en la gran tribulación como iglesia. Entonces hay una ventaja en los que hemos creído en Cristo sin necesidad de esperar la gran tribulación, que al creer en Cristo en esta época de la gracia, somos parte de la iglesia, de la novia de Cristo. Pero si se da el rapto de la iglesia, el que se quedó deja de ser iglesia. Y si quiere reconciliarse con Dios, va a tener que morir por amor de Cristo. Fíjense, la ventaja es que hoy no tenemos que morir por amor de Cristo, aunque hay lugares donde muchos cristianos mueren por amor de Cristo. Países, hermano, países comunistas. Entonces ve, hermano, cómo, hermano, estos hombres, en el caso de San Juan, hermano, que aunque él no murió, hermano, murió en su vejez, pero San Juan, hermano, estuvo hablando de eso, de esos tiempos terribles. Entonces hoy, hermano, el que hoy estemos escuchando estas palabras es una muestra de la misericordia de Dios, advirtiéndonos lo por venir, para que, como dijo el Señor, si hay algún sabio y entendido entre vosotros, busque a Dios. ¿Hay algún inteligente aquí? ¿Algún sabio y entendido? Busque a Dios. Porque el que no busca de Dios está diciendo que Dios no existe. El que no cree en Dios no cree que Dios exista. Y el Salmo 14 dice claramente eso. Dice el loco en su corazón, no hay Dios. Tal otro, ya lo hemos dicho también, ¿verdad? Que decir yo creo en Dios, tampoco solo eso basta. El que dice que es de Dios debe de andar como Él anduvo, debe de vivir como Él vivió. De otra manera, hermano, no nos equivoquemos, ¿verdad? No digamos que somos cristianos, sino, hermano, hacemos la voluntad de Dios. Amén. Así que el Señor está dando. Él ya le dio ya les dijo todo lo que preguntaron, ya les contestó. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Seremos nosotros de los que vendremos con Él en caballos blancos, vestidos de lino finísimo? ¿O seremos los que Dios tendrá que recoger de los 4 ángulos de la tierra, porque en la gran tribulación nos dimos cuenta que era cierto lo de la palabra de Dios? ¿De cuáles seremos? ¿O seremos de los gentiles que no creyeron en Dios hasta que la muerte nos alcanzó? ¿De cuáles seremos? Quiera Dios que seamos
de los que hoy hemos creído que Jesús es el Cristo, que solo en Él hay salvación, que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, y que Dios ha establecido un día por el cual juzgará al mundo con justicia a través o por medio de este evangelio, dice. Dios lo dice claramente, o sea, advertencia hay. Nadie podrá decir, a mí nunca me hablaron del evangelio, porque dijo el Señor, es necesario que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Amén, hermanos. Así que ahí está la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene espíritu para oír. El que no quiere oír, haga lo que quiera, pero al final de su existencia se va a encontrar con Dios. Bueno, nos vamos a encontrar con Dios. Querramos o no, nos vamos a encontrar con Dios. Querramos o no, le vamos a dar cuenta a Dios. Hayamos hecho, hermano, lo que no hayamos hecho, o lo hayamos hecho a escondidas, o lo hayamos hecho en público, sea como sea, daremos cuenta a Dios. Amén. Y amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque, Señor del cielo, aunque como países del occidente, Señor, lo que tenemos en nuestras manos son traducciones de tu palabra, Señor. Sin embargo, queremos agradecerte por esos hombres que se esforzaron, que hicieron un esfuerzo, Señor, tremendo para darnos, Señor, lo más apegado a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que lo que hoy tenemos como tu palabra podamos cumplirla, Señor. Gracias, Dios bueno. Y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos. A Dios. Levantemos nuestras manos. A Dios en los cielos.